El Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Padre amado, ponemos este momento delante de ti para que seas tú, Señor, acompañándonos. Tú dices en tu palabra que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente. Y eso nosotros lo creemos. Por eso sabemos que tú nos acompañarás en este momento. Que quede grabado en los corazones todo aquello que tú quieres y deseas que así sea. Y lo que no, sea desechado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por esta oportunidad. Amén y amén. Esta reflexión la he denominado Abre tus ojos, te conviene. Todos los cristianos tenemos, tanto usted como yo, todos tenemos un enemigo en común, que es el adversario. Y él tiene objetivos claros y definidos: desviar al cristiano de la voluntad de Dios. Y como consecuencia de ello, el alejamiento de la fuente de vida. Por eso es necesario que el cristiano esté apercibido en las tácticas que el enemigo utiliza. Vamos a hablar un poquito de 10 tácticas, hay más, ¿no?, que el adversario utiliza. La primera es hacer el pecado atractivo. Él muestra el pecado como algo placentero, atractivo, con el objetivo de envolver a la persona y que se olvide de lo peligroso que es el pecado. Ejemplo de eso es cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo menos del fruto de este árbol. Él luego se presentó sigilosamente y le dijo, no, pero si ustedes comen como eso van a ser como dioses. ¿Qué fue realmente el objetivo de él? Apartar, y desobedecieron. Ajá, pero él hizo parecer la desobediencia como algo atractivo y como algo placentero. Eso lo podemos aplicar a muchísimas situaciones en nuestras vidas. ¿Cómo debe actuar un cristiano? El cristiano debe mantenerse alejado del pecado lo más que pueda. Pero para eso también es importante conocer nuestras debilidades. Y es importante tener dominio propio sobre ellas. Primera Tesalonicenses 5:22, abstenerse de toda especie de mal. Al final, el dolor producido es mayor que el placer recibido. Y hace perder el favor de Dios, la paz y el gozo. Otra táctica del enemigo es la persuasión. Él disfraza el pecado como algo atractivo, natural, normal, aceptable, persuadiendo al creyente a creer que es algo pequeño y sin importancia. Ejemplo, puede haber pecado en la codicia. El enemigo siembra el pensamiento como que es algo normal, que atesore todo lo que pueda, que la gran mayoría de gente lo hace, que eso es algo normal en el mundo. Y así desvía. ¿Cómo puede el cristiano actuar ante la persuasión? Desconfiar en lo que le seduzca de inmediato. Si algo, un negocio, cualquier planteamiento de inmediato lo seduce, fíltrelo por la palabra. Mientras más atractivo sea el pecado, resultará más peligroso. Solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de nuestro Señor, porque los pecadillos no existen. Pecado es pecado. Otra táctica, la tercera, tranquilo, puedes pecar,
porque hay perdón. Él susurra, no te preocupes por tus pecados. Dios es misericordioso para perdonarte. Además, todos los que aparecen en la Biblia han pecado. Así que eso no es tan grave. ¿Ok? David pecó, sí, adulteró. Entonces, el adulterio no es malo. Noé se emborrachó. Bueno, entonces emborracharse tampoco es malo. ¿Mm? Satanás quiere que el pecado sea constante, que la persona se acostumbre y se sienta a gusto y cómoda al pecar. Lo que Satanás no susurró, o no susurra, perdón, es que David y Noé pecaron, sí es verdad, pero son hombres que se arrepintieron profundamente de su pecado. Y unos hombres que no vivían pecando y lloraron amargamente por haber fallado. Entonces, no se deje seducir fácilmente. La cuarta táctica, hacer creer que el arrepentimiento es algo ligero. Se peca, pides perdón al Señor y ya. Normalmente, cuando no se pide perdón de una manera entregada, de corazón, que se sienta el verdadero, el genuino arrepentimiento que produce dolor, no es un verdadero arrepentimiento. Es como cumplir algo más. Bueno, no, sí, yo pedí perdón, ajá. Pero te dolió, lo reconociste, realmente sentiste que habías pedido perdón desde lo más profundo de tu ser. Ok. Satanás induce a pensar que el arrepentimiento es sencillo, lo que lo hace peligrosamente superficial. El arrepentimiento genuino no es fácil y necesitamos el poder de Dios. Ahora, hay tres elementos esenciales en el verdadero y genuino arrepentimiento. El primero es un cambio sustancial, es dar la espalda al pecado y volverse al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, nos dice Isaías 55:7. El segundo, un cambio en la vida interior, en lo que uno piensa y en lo que uno desea. Y eso, por supuesto, se va a reflejar en lo exterior, por supuesto. Y el tercer elemento, esforzarse siempre en guardar la ley de Dios. Esforzarse. La quinta táctica. Aquí está. La falsa sensación de seguridad. Primera de Corintios 10:12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. No piense que puede acercarse al pecado sin ser afectado. Esto es bastante común. No haga que nada le parezca malo o que tenga apariencia de pecado. Si uno no quiere ser quemado, deberá apartarse del fuego. Si uno no quiere pecar, deberá alejarse de cualquier cosa que le conduzca a pecar. Si no lo hace, no podrá tener victoria sobre el pecado. Si a mí me gusta el chisme, yo no voy a pecar porque yo no voy a cometer, yo no voy a chismear. Solamente yo voy a llamar a la más chismosa del barrio, solamente para que ella me eche los cuentos. Pues resulta que es igual
de pecado que el que está echando los cuentos. ¿Ok? Es importante conocernos. ¿Ok? Muy importante. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. José, ante la esposa de Potifar, se mantuvo íntegro. Daniel se mantuvo fiel en un país donde adoraban a dioses falsos. Y Abraham tenía devoción sincera de corazón hacia Dios en un pueblo totalmente inmundo. Y si ellos lo lograron, nosotros también. ¿Ok? La sexta táctica. Buena vida versus tristeza y problemas. El enemigo siembra el pensamiento que mientras los pecadores gozan de la buena vida y tienen todo lo que quieren, ¿okay?, lo que le dan la espalda al pecado, andan tristes y con problemas. ¿Okay? Pues, ¿qué debe hacer un cristiano ante esa circunstancia? Las aflicciones son el crisol. El crisol es un recipiente para refinar y probar los metales preciosos. Y las aflicciones son el crisol donde Dios disciplina, corrige, enseña a sus hijos para su bien, a fin de participar de su santidad. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor por su palabra. Los problemas no son pasajeros. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, en la mañana vendrá la alegría, nos dice el Salmo 35. El Señor nos corrige porque nos ama. Medir las aflicciones por su resultado espiritual y no por el dolor que ocasionan. Es necesario aprender a ver el propósito de Dios en nuestros sufrimientos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Apocalipsis 3:19. La séptima táctica. Pecadores mayores y desactualización de la palabra. Nada más falto. Hacer pensar que hay pecadores mayores que nosotros, que uno mismo, creando la falsa sensación de que no es peligroso. Aquel peca más que tú, mira, aquel mató, quebró banco, va. Tú no, tú haces pecadillos. Pecado es pecado. Menospreciando la palabra por ser una historia desactualizada y que esa historia no es vinculante con el creyente. Más falso imposible. La Biblia es actual porque la palabra de Dios no pasa, es la misma, es invariable. Ayer, hoy, mañana, por siempre. ¿Cómo debe actuar o pensar un cristiano? El cristiano debe examinar su propia vida a la luz de la palabra, antes de ver la vida de otro. Recuerdo cuando en Mateo 7:4 dice, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? El cristiano debe compararse únicamente con la Biblia, no con otra persona. Si aquel peca más grande, mis pecados no, son diferentes, pero no más grandes ni más pequeños, diferentes. Solamente atesorando en nuestro corazón e incorporando la palabra del Señor a nuestra vida diaria,
podemos pensar correctamente, tomar decisiones sabias y liberarnos de los caminos necios. Mientras haya mayor llenura del Señor en nuestro corazón y mayor gracia de Dios en nosotros, seremos menos susceptibles a ser confundidos por creencias falsas, afectados por ideas alejadas de la única verdad. Pecado es pecado, hermano. La octava táctica: cuando el mundo es más atractivo que Cristo. Paulatinamente Satanás tratará de lograr que este mundo sea atractivo al creyente, donde venderá que hay muy pocos problemas, que no hay necesidad de preocuparse por nada, porque todo tiene una solución fácil. Y así comienza a olvidarse y alejarse del propósito de Dios para su vida. Porque se va dejando envolver por el día a día sin orar. Porque se va dejando envolver por las circunstancias, por lo que ve. Y todo lo que se ve es pasajero. El creyente sufrirá más por desobedecer a Dios que lo que pudiese sufrir obedeciendo. Porque sin obediencia hay algún tipo de sufrimiento. Una gran e inmensa paga tendremos por eso, por obedecer al Señor. Tenemos que recordar, tener presente en nuestras mentes y en nuestro corazón que los sí de Dios son una bendición, pero los no del Señor son una protección para nosotros, su pueblo. La novena táctica: apartar al creyente del servicio a Dios, sembrando la idea de lo difícil que es servir y seguir a Cristo y las disciplinas espirituales, haciendo que se sienta satisfecho con su vida cristiana y no se preocupe por su crecimiento espiritual. Muy común. ¿Cómo debe pensar un cristiano? La necesidad de servir a Cristo es en agradecimiento por su obra en la cruz del Calvario. Porque si Él no hubiese hecho esto, lo que hizo, esto, lo de este momento no estaría ocurriendo, ni usted estaría escuchando. Mientras se sirve a Dios, hay un encuentro personal donde Él está apoyando, fortaleciendo y guiando a través del camino. Nehemías 2:20 dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos levantaremos y edificaremos. Recuerda que lo más importante en la vida de Nehemías era complacer al Señor, agradarle al Señor. Y él hizo lo que hizo en muy poco tiempo con el apoyo del Señor y también fue un excelente líder. Y todos trabajaron para reconstruir los muros en poco tiempo. Y la gente decía: pero esto está loco, ¿cómo crees que van a reconstruir eso en tan poco tiempo? Pues mire, sí lo hicieron, porque lo hicieron para el Señor y con el Señor. Y trabajaron en el Señor. Satanás desea que se piense que como Cristo ha sido crucificado por nosotros y está en el cielo preparando un lugar para sus hijos, entonces no hay necesidad de orar, no hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de leer la palabra, no hay necesidad de ayunar ni de adorar. En fin, puesto que Cristo nos ha salvado, no hay necesidad de que le sirvamos. Nos queda solamente estar gozosos y festejar, impidiendo también el crecimiento espiritual. Esa es una de las grandes mentiras. Porque sí, el Señor lo hizo todo por nosotros. Sí, es verdad, pero tenemos que crecer. Las disciplinas espirituales son básicas. Es más, tenemos que volver a la senda antigua, que es la oración,
ayuno. El ayuno con propósito, no el ayuno para pasar hambre, porque eso no es ayuno. Y la oración con corazón sincero y la adoración con corazón sincero y genuino, adorando al único Dios, no para que me vean, para que me escuchen, no, es la disposición del corazón. Eso es adoración. Y no solamente es cantar, adoración va mucho más allá. Nuestra vida tiene que ser, debe ser una adoración al Señor. La 10ª, espero que no sea muy largo. Hacer dudar de la salvación, la fe y la gracia. Ataca la mente sembrando duda e incertidumbre acerca de su salvación por la multitud de sus pecados. Hace pensar que las normas para ser un creyente son tan altas que nunca nadie las podrá alcanzar, que su fe no es verdadera, ni es un don de Dios, y que la fe es algo tan especial y tan raro que muy pocas personas la tienen. ¿Cómo debe pensar un cristiano en esa circunstancia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Además, el Señor libra del reino y del poder dominante del pecado. Romanos 6:14. Y el Hijo de Dios ya no peca felizmente, ni es esclavo del pecado. Advierte su peligro y pelea contra él. Proverbios 14:16 ya nos dice, el sabio teme y se aparta del mal. De allí la importancia de leer la palabra. Por la fe se cree para salvación, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo creyente debe tener presente varias consideraciones. Ya dije las 10 tácticas. Oído al tambor con estas consideraciones. No debemos echarle la culpa a Satanás de todos nuestros pecados. Él induce, pero no decide. Puede persuadir, pero no forzar. Es astuto, es subliminal y es persistente. Tiene mucha paciencia. También. 2. Él necesita de 2 permisos. Ok. Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear, atacar a Job. Y el Señor se lo permitió siempre y cuando no tocara su vida. Es decir, Satanás necesita el permiso de Dios para atacar al creyente. Y en Hechos 5, del 1 al 11, vemos cómo Ananías y Zafira, ellos cometieron un robo, una corrupción. Y podemos ver claramente cómo Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir. Y Pedro le preguntó, pero ¿cómo tú dejaste que Satanás llenara así tu corazón? ¿Ah? Es decir, que Satanás también necesita nuestro permiso para atacarnos, así como me está escuchando. Si estamos apercibidos, no le damos el permiso. Para vencer al diablo diariamente, tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios y así poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero eso tenemos que hacerlo a diario. Recordar que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. El descuido de la palabra de Dios le da a Satanás una ventaja. El que piense que no necesita depender de la guía de la palabra será desviado y será engañado. Tenemos que velar, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Ok? Mateo 26:41, perdón.
Satanás moldeará sus tentaciones de acuerdo a las inclinaciones y el carácter de cada persona. Si son personas dotadas y muy capacitadas, serán tentados en la autosuficiencia y en la presunción. Si son personas temerosas e inseguras, les tentarán la preocupación y la ansiedad. Aquellos de conciencia sensible les tentará preocuparse por cada detalle y cada cosa que hacen, por muy insignificante que sean. Si son personas flexibles, serán tentados en la inconstancia, ya lo dije bien. Serán tentados también en la obstinación aquellas personas orgullosas y en la necedad. Ahora, el conocernos a nosotros mismos nos ayuda a resistir, a identificar las tentaciones, las trampas que el enemigo nos pone. Ahora, no tampoco debemos olvidar que no es lo mismo ser tentados que pecar. Okay. Es condición sine qua non que nosotros reconozcamos el pecado, le pidamos perdón a Dios por el pecado, el que sea, o los que sean. Y después arrepentirnos sinceramente y de corazón, quitarle el derecho legal que nosotros le damos al enemigo cada vez que pecamos para que actúe en nuestras vidas. Es dirigirse al diablo y decirle: pequé y te di un derecho legal, pero ahora yo te quito ese derecho legal. Previamente hay que pedirle perdón al Señor y arrepentirse desde lo más profundo de su ser. Eso es cerrar puertas. Eso es autoliberación. Hay personas que, una persona puede pasar 3000 años en el Evangelio y puede tener cualquier cantidad de puertas abiertas, de odio, de falta de perdón, de resentimiento, de robo, de pensamientos inadecuados, por decir cuestiones decentes, ¿no? Ok. Cada quien conoce. Bueno, por cada uno de esos pecados tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que cerrar esa puerta y quitarle el derecho legal que le hemos dado al enemigo para que actúe en nuestras vidas. Lo repito, hasta el cansancio. Recuerde que Dios actúa en la legalidad, por lo cual nosotros también tenemos un derecho delegado que el Señor nos ha dado, ¿ok? Un poder delegado que Él nos ha dado. Una autoridad que Él nos ha delegado. Y por esa autoridad nosotros también tenemos que actuar. Espero que les sirva reconocer estas tácticas del enemigo. En el nombre del Señor les bendigo.